Hoy vamos a realizar operaciones con números complejos. Pero en primer lugar, tenemos que tener claro cómo hallar el opuesto de un número complejo, el conjugado y el inverso, porque lo vamos a utilizar para las operaciones que vayamos viendo. Entonces, si partimos de nuestro número complejo z, expresado en su forma binómica, que quedaría como a más bi, podemos hallar el opuesto de este z de la siguiente manera. Bueno, primero, el opuesto de un número complejo lo vamos a expresar de esta manera, menos z. Y entonces lo que hacemos es multiplicar el número complejo por menos 1, tanto parte real como parte imaginaria. Por eso lo ponemos así. Entonces quedaría menos 1 por, entre paréntesis, nuestro número complejo. Y ahora simplemente sacamos el paréntesis y nos quedaría que el opuesto del número complejo z es igual a menos bi. Como regla práctica podemos decir que el opuesto de un número complejo va a ser ese mismo número, solo que cambiando el signo de la parte real y de la parte imaginaria. Después, pasamos al conjugado. El conjugado de un número complejo lo vamos a expresar así, como si se tratara del complementario de z. Pero bueno, le colocamos esta barra por encima. Entonces, lo que vamos a hacer para hallar el conjugado es escribir el mismo número complejo, pero cambiando el signo de la parte imaginaria. Por eso lo dejamos como a menos bi. Y ahora nos quedaría por ver el inverso multiplicativo, bueno, el inverso del número complejo z. Lo vamos a expresar así, como z a la menos 1, y tenemos dos maneras de hallar el inverso de un número complejo. La primera forma sería la más lógica, que la podemos ver por aquí, que es simplemente hallando el inverso del número complejo como lo haríamos normalmente. Sabemos que el inverso de un número es 1 partido de ese número, así que el inverso de z va a ser 1 partido de a más bi. Y ahora, para poder expresar realmente este número complejo en su forma binómica, pues tenemos que operar un poco. Lo que vamos a hacer es multiplicar numerador y denominador por el conjugado del número complejo del denominador. Para esto habíamos visto cómo hallar el conjugado de un número complejo antes. Entonces, ¿cuál sería el conjugado de este número complejo, que es a más bi? Pues sería a menos bi. Este es el conjugado de z. Y entonces, ahora, lo dicho, vamos a multiplicar numerador y denominador por el conjugado. Entonces nos quedaría de esta manera. ¿Y qué conseguimos con esto? Pues si nos fijamos, en el denominador nos ha quedado una suma por diferencia, que se puede expresar como una diferencia de cuadrados. Es decir, quedaría como a al cuadrado menos bi al cuadrado. Ahora, por las propiedades de las potencias podemos separar este bi al cuadrado, de tal manera que quedaría como b al cuadrado por i al cuadrado. E i al cuadrado es igual a menos 1, entonces realmente lo que nos queda en el denominador es a al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, una manera de hallar el inverso de un número complejo sería realizando todo este proceso. Pero la segunda manera sería aprendiéndonos esta expresión de aquí, que nos vale para calcular cualquier inverso de cualquier número complejo. Y entonces, bueno, es la que vemos aquí, simplemente tendríamos que sustituir los valores de a y b, y ya obtendríamos el inverso. Pues vamos a ver esto con un ejemplo. Queremos hallar el inverso del número complejo z, que es 2 menos 3i. De las dos maneras. La primera manera que vemos aquí representada es la forma rápida, por así decirlo. Tenemos esta expresión y vamos a sustituir los valores de a y de b. A era la parte real, es decir, 2, y b es ese coeficiente real que acompaña a la unidad imaginaria, que vendría a ser en nuestro caso menos 3. Entonces lo sustituimos y al final nos quedaría que el inverso del número complejo z es 2 más 3i partido por 13. Podríamos expresarlo también como 2 partido por 13 más 3 partido por 13i. Vale, y ahora de la otra forma. Primero vamos a expresar nuestro número complejo z, bueno, como su inverso, es decir, 1 partido por z. Entonces quedaría 1 partido de 2 menos 3i. Y ahora vamos a multiplicar numerador y denominador por el conjugado del número complejo que tenemos en el denominador. El conjugado de z va a ser 2 menos 3i. Lo que hemos hecho es cambiar el signo a la parte imaginaria. Y entonces ahora ya nada, operamos y entonces llegamos a la misma conclusión. Bueno,
Aquí tenemos otro ejemplo de esto del opuesto, conjugado e inverso de un número complejo, pero también tenemos la representación gráfica. Entonces, partimos de nuestro número complejo z, que es igual a 1 más 2i, y lo hemos representado con este vector. Ahora, queremos hallar el opuesto. El opuesto de z, que se expresa como menos z, va a ser aquel número complejo que se obtenga del inicial, solo que cambiando el signo de la parte real y la parte imaginaria, que nos quedaría como menos 1 menos 2i, como podemos ver aquí. Ahora, representado este número complejo en el plano complejo, vemos que, y también el vector, nos ha quedado un vector que tiene la misma dirección y el mismo módulo que el vector que representaba al número complejo inicial. Lo que cambia es el sentido. Los sentidos de los dos vectores son opuestos. También podemos decir que estos dos vectores son simétricos con respecto al origen de coordenadas, a este punto. Vale, pasemos ahora al conjugado. Queremos hallar el conjugado de z. Recordemos que para hallar el conjugado de z simplemente tenemos que cambiar sobre el número complejo z el signo de la parte imaginaria. Entonces nos quedaría como 1 menos 2i. Vale, y ahora si lo representamos como un vector en el plano complejo, nos quedaría de la siguiente manera. Vemos que este vector tiene el mismo módulo que este vector de aquí. Pero también podemos decir que los dos vectores que hemos representado son simétricos con respecto al eje x, al eje real. Vale, y ahora nos quedaría por hallar el inverso. El inverso del número complejo z lo podemos hacer de las dos maneras. Aquí lo hemos hecho de la manera larga, desarrollándolo todo. Entonces, expresamos nuestro número complejo, el inverso, como 1 partido por z, es decir, 1 partido de 1 más 2i, y ahora multiplicamos numerador y denominador por el conjugado de z, es decir, por 1 menos 2i. Y ahora simplemente operamos y llegaríamos a la conclusión de que el inverso de z es el número complejo 0,2 menos 0,4i. Y eso es precisamente lo que tenemos aquí representado en el plano complejo. Este número complejo se corresponde con el inverso de z.